tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Continuando con el curso de geometría, vamos a tocar en esta oportunidad lo que es el tema de cuadriláteros. ¿Listo? Para lo que es cuadriláteros vamos a tener presente aquellas figuras que tienen cuatro lados, que es una parte en específico de todo el tema de polígonos. Polígonos, bueno, es el tema anterior. Ahora tocamos lo que es cuadriláteros. Vamos a definir primero qué es un cuadrilátero, aunque es creo muy práctico, muy sencillo. En polígono ya se definió, es simplemente un polígono un polígono es una figura cerrada que tiene cuatro vértices, cuatro lados, cuatro ángulos interiores, cuatro ángulos externos. ¿Listo? Entonces puedo dibujar rápidamente un cuadrilátero por acá. ¿Listo? Este de aquí viene a ser un cuadrilátero, como mencionamos, presenta esas características. Ahí está, entonces, el cuadrilátero. Ahora, también podemos concluir que este es un cuadrilátero. ¿Listo? Este es un cuadrilátero convexo. ¿Listo? Cuadrilátero convexo en específico, porque cada uno de sus ángulos, si te das cuenta, son menores que 180 grados, ¿no? Cada ángulo, ¿sí? No necesariamente son iguales, pero son menores a 180 grados. Ese es un cuadrilátero convexo. Ahora los lados tampoco no necesariamente son iguales. Ahora, ¿puede dibujar un cuadrilátero cóncavo? Claro que sí, ¿verdad? Claro, un cuadrilátero cóncavo es aquella figura que presenta un ángulo que supera los 180 grados. Aquí tenemos el ángulo que supera los 180 grados y este entonces es un cuadrilátero cóncavo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, más o menos algo así como un boomerang, ¿listo? O un pantaloncito, podemos reconocer a un cuadrilátero cóncavo. ¿Listo? Ahí está. Este es el cuadrilátero cóncavo. Bueno, lo esencial, lo similar a las figuras anteriores es que presenta vértices que se le pueden denotar con letras mayúsculas como siempre. Por ejemplo, acá le podemos poner A, B, C, D. El nombre del polígono o del cuadrilátero en sí es de acuerdo a estos vértices, ¿no? Por ejemplo, este es el cuadrilátero A, B, C, D. ¿Listo? Presenta diagonales como cualquier polígono. ¿Listo? Presenta dos diagonales. ¿Listo? Como acá. A ver, yo trazo las dos diagonales. Ahí tengo una. ¿Listo? Aquí tengo una. Y por acá dibujo la otra diagonal. Como ya sabemos, un cuadrilátero tiene dos diagonales. Solo que en este caso, en el cuadrilátero cóncavo, nosotros observamos que la diagonal, una de las diagonales está fuera del polígono. ¿Correcto? Entonces, eso con respecto a los cuadriláteros. Listo con su definición y los elementos. No le hemos colocado listo detalladamente los elementos porque es lo mismo que los polígonos en donde sí lo hemos trabajado. Algún teorema básico, por ejemplo, que la suma de ángulos internos del polígono, listo, del polígono, o en este caso del cuadrilátero, exactamente del cuadrilátero, sus cuatro ángulos internos que presenta van a sumar 360 grados, listo, como cualquier cuadrilátero. Cualquier figura de cuatro lados, siempre su suma de ángulos interiores va a ser exactamente 360 grados. Ahora, si sumamos los ángulos externos, al prolongar los lados se generan estos ángulos externos y al sumar ellos, estos ángulos van a darme también una suma de 360 grados. ¿Ok? Eso como teorema básico o teoremas básicos para lo que es la idea de cuadrilátero. ¿Listo? Luego de esto vamos a ver lo que es la clasificación de cuadriláteros. ¿Listo? Los cuadriláteros se clasifican en diferentes figuras dependiendo cómo se vayan presentando o la forma que vayan teniendo. Cómo se vayan presentando con las características que tiene cada cuadrilátero. ¿Listo? Entonces, uno de ellos son los trapezoides. ¿Listo? Los trapezoides son cuadriláteros, ¿listo? Que no tienen nada en especial. No tienen nada en especial. Por ejemplo, este de acá, tengo acá, es un trapezoide. Cuando tenemos una figura de cuatro lados, ¿listo? Convexa, obviamente, ¿listo? Y no tiene nada en especial, entonces podemos decir que es un trapezoide. ¿Listo? No tiene lados opuestos paralelos. A esto le podemos llamar trapezoide, ¿correcto? Entonces los trapezoides se pueden clasificar en trapezoide simétrico y trapezoide asimétrico. ¿Listo? ¿A qué se refiere trapezoide simétrico? Un trapezoide simétrico, ¿listo? No tiene lados paralelos, pero al momento de trazar una diagonal, como está acá, ¿listo? Una de las diagonales, estoy extendiendo la diagonal obviamente. Al momento de trazar una diagonal, te das cuenta que tanto por la parte superior, ¿listo? De esa diagonal y la parte inferior, ambas,
¿listo? Ambos triángulos prácticamente tienen las mismas medidas, ¿no? Las mismas medidas. Esta longitud que está acá, que es parte de la otra diagonal, pues tiene la misma medida que la que está acá, ¿no? Estos lados opuestos son iguales, y pues esta línea es una línea de simetría, se podría decir, ¿no? Porque por arriba tenemos una figura similar a la de abajo. Ahí está. Entonces, inclusive los ángulos, ¿no? También los ángulos también van a ser congruentes, ¿no? De la misma medida. Por acá también podríamos decir que los ángulos se repiten, ¿ok? Luego de esto viene lo que es el cuadrilátero, perdón, el trapezoide asimétrico. El trapezoide asimétrico presenta todos los lados distintos, todos los ángulos distintos. Entonces no hay simetría por ningún lado. ¿Listo? Entonces, un trapezoide simétrico, hay una diagonal que genera dos triángulos congruentes o hay una simetría de un lado con el otro. ¿Ok? De esa manera con respecto a los trapezoides. ¿Qué más? Si nosotros tenemos entonces dos líneas paralelas, o sea, dos lados opuestos paralelos a esa figura ya lleva un nombre, ¿no? Un nombre en específico, exactamente se le conoce como el trapecio. Entonces, ¿qué es un trapecio? Es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos. En este caso, fíjate que este lado que está acá, la conocida como la base menor, y esto que tengo acá, la base mayor, esas dos líneas son paralelas. ¿Ya? Son dos líneas paralelas, ¿correcto? Ahí está. A ver, un poquito más acá. Son dos líneas paralelas, ahí base mayor y base menor. Ahora, la distancia que tenemos entre esas bases, ¿listo? Distancia obviamente formando un ángulo recto, a esto se le conoce como altura. Y lo tienes aquí afuera, que lo puedes poner por dentro también, que en realidad es la prolongación de uno de los lados, ¿listo? A eso se le conoce como altura. Entonces vamos a ponerle aquí h, altura, ¿ya? La medida de la altura. Ahí está, altura. Y en este trapecio, correcto, en este trapecio que tiene su base menor y su base mayor, al momento de unir los lados no paralelos, ¿listo? Los lados no paralelos, exactamente sus puntos medios, pues se genera un segmento llamado mediana. Y ahora déjame decirte también que esa mediana es paralela a las bases, ¿correcto? Vuelvo a repetir, entonces esta línea que representa la mediana, a ver, vamos a ponerlo de esta manera, esta unión de puntos medios, que es la mediana, que lo estoy prolongando un poquito, necesariamente va a ser paralelo a las bases, ¿sí? Va a ser paralelo a las bases. Entonces acá podemos afirmar que estas líneas horizontales van a ser paralelas, ¿no? Son paralelas. Eso corresponde para cuando tienes un trapecio, cualquier trapecio, de la forma que tenga. Ahora, los trapecios tienen la característica de justamente presentarse de esta manera. Bueno, tenemos tres características o tres formas de ver a los trapecios. Están los trapecios isósceles, los trapecios escalenos y los trapecios rectángulos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar primero con el trapecio isósceles. El trapecio isósceles es un trapecio, ¿listo? Que obviamente tiene dos líneas paralelas, ¿sí? Ahí están las dos líneas paralelas. Estas de acá son dos líneas paralelas. Esta línea es paralela, bueno, la base menor es paralela a la base mayor necesariamente para que se llame trapecio. Y tiene los lados no paralelos, que son estos de acá. Tiene los lados no paralelos iguales. Si son iguales, listo, lo que también van a ser iguales son los ángulos. Estos ángulos que se encuentran acá, estos ángulos son iguales, ¿correcto? Los ángulos que tenemos ahí son iguales. Ahí está. Ojo con esto, ¿eh? Lados no paralelos iguales, ángulos iguales. Pero no solo queda esto ahí, ¿ya? No solo queda esto ahí. Yo voy a poner un valor phi por aquí, un valor phi por acá, porque son ángulos iguales. O mejor, para no... Ahí le vamos a poner alfa, ¿listo? Ángulos iguales. Ahora también, si por ejemplo a este trapecio isósceles, que le vamos a llamar ABCD, listo, le llegamos a trazar las dos diagonales. Acá está una diagonal y acá está la otra diagonal. ¿Qué podemos decir de las diagonales? Solo en el trapecio isósceles las diagonales van a tener la misma longitud. Ajá. Ojo con eso, no necesariamente en cualquier cuadrilátero ocurre esto,
pero exactamente de los trapecios, escaleno, isósceles, rectángulo, en el isósceles las diagonales tienen el mismo valor, ¿correcto? Y una demostración breve y rápida podría ser de esta manera. Observa el triángulo, aquí, el triángulo, vamos a llamarle ABD, y observamos el triángulo ACD, ¿ok? Ahí está. Entonces el triángulo ADD y el triángulo ACD, si te das cuenta, tenemos acá como base serruchito, ¿listo? Y además de eso tenemos una bolita en AB, además de eso en CD también tenemos pues la misma bolita. Comparten ambos, si nosotros observamos, este ángulo aquí en A, que es alfa, en D, que también es alfa. ¿Qué podemos decir de las dos figuras con respecto a esto? Pues son congruentes. Caso de congruencia, tenemos el caso lado, el ángulo alfa, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Los mismos lados se repiten y solamente falta concluir aquí de que el tercer lado también sería lo mismo, ¿no? BD, listo, tendría la misma longitud que AC. Esto se concluye. Entonces con esto estamos concluyendo que AC y BD, que son las diagonales del trapecio, tienen el mismo valor. Ahí está la demostración porque esas diagonales son iguales. ¿Listo? Entonces tenemos lo que es el trapecio isósceles, ya que se utiliza, bueno, normalmente con sus diagonales. El trapecio escaleno, que es un trapecio donde los lados no paralelos, que son esos de ahí, que te das cuenta, no tienen la misma medida, ¿no? Valores tienen medidas distintas. Luego está el trapecio rectángulo, que es uno de los trapecios, por si acaso, acá son paralelas las bases, igual que cualquier trapecio, porque es trapecio, el nombre trapecio indica que son paralelos. Ahora, cuando tenemos un trapecio y donde identificamos ángulos rectos, quiere decir que, acá, ¿te das cuenta? Tengo ángulos rectos, quiere decir, ¿sí?, que van a haber dos bases y esas bases son paralelas, pues, y van a formar un ángulo recto, ¿no? Uno de los lados no paralelos forma un ángulo recto con esas paralelas. ¿Listo? Acá puedes utilizar propiedades de paralelas si deseas, claro. Inclusive podemos afirmar, si tenemos ángulos, que este de aquí y este de acá, los dos van a sumar 180 grados, ¿no? 180 grados. Esta es regla ya, la demostración es utilizando ya las reglas de, por ejemplo, la Z. Ahí está. De esa manera entonces trabajamos con el trapecio. Algunas propiedades que se dan, por ejemplo, podemos rescatar esta, ¿no? Que si queremos conocer la longitud de la mediana, ¿listo? La mediana del trapecio, esta es la mediana del trapecio, esa mediana nosotros la vamos a obtener, ¿listo? Sumando las bases, la longitud de sus bases, estas de acá, que son paralelas, y dividirlas entre 2. ¿Listo? Sumamos las bases y la dividimos entre 2. ¿Correcto? Con esto nosotros vamos a poder encontrar la longitud de la mediana. Entonces X es la mediana del trapecio, no se te olvida, acá lo tenemos definido. Muy bien, esta es una primera propiedad, ¿listo?, que muchas veces se va a utilizar. Y una segunda propiedad es cuando tenemos trazadas las dos diagonales en cualquier trapecio, sea de la forma que fuere, isósceles, escaleno, rectángulo. ¿Listo? Al momento de trazar las dos diagonales y unir los puntos medios de las diagonales, observa acá tengo un punto medio de las diagonales, esa longitud, ¿listo?, que se visualiza ahí, esta longitud, ¿listo?, se dice que va a ser necesariamente paralelo a las bases. ¿Ok? Inclusive se puede afirmar que si las bases, bueno, las bases son paralelas y al momento de prolongar esta línea, esa línea que es la unión de puntos medios de las diagonales, ese segmentito pertenece a la mediana. Así es, quiere decir entonces que EF es paralelo a las bases, ¿no?, por si acaso. Ahora, si yo quiero saber cuánto mide esa unión de puntos medios de las diagonales, la regla es algo similar a la de mediana, ¿no?, porque en realidad tiene mucho que ver con la mediana. ¿Cómo viene a ser? Simplemente es la base mayor menos la base menor dividido entre 2. ¿Listo? De esa manera la solución, bueno, la solución es la propiedad de la mediana. Bueno, a esto le llamo la medianita, por cierto. A ese segmentito pequeño le llamamos la medianita, ¿no?
porque es en realidad la parte de la mediana. Medianita. ¿Listo? Es la mediana, pero más chiquita. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una consecuencia de esta regla, ¿listo? La podemos observar acá, en la figura. Si tú llegas a unir aquí, ¿listo? Y aquí, te das cuenta que aquí hay un trapecio, porque para empezar acá hay dos líneas paralelas. Esta línea es paralela a esta de acá, y las líneas mencionadas hace un momento, o sea, la de acá y la de acá, son diagonales de ese trapecio. Y este puntito que está acá es punto medio, acá también va a ser punto medio, y pues se demuestra que este segmento se le va a aplicar esta regla. Ahora, imagínate que tú no conozcas esa propiedad, ¿no? ¿Cómo llegaríamos a solucionar? Porque de todas maneras se va a poder solucionar, no es que no se pueda, sí se va a poder, solamente que podemos utilizar teoría pues antigua, ¿no? Teoría de lo que se ha visto más antes. Por ejemplo, acá tengo líneas paralelas. ¿Cómo reconozco que hay líneas paralelas? Pues por los ángulos de 90. Voy a llegar a conocer el valor de x en términos de a y de b. Ya sabemos cómo se va a obtener, solo que en este caso yo lo que voy a hacer es una pequeña prolongación y voy a generar un rectángulo. Yo sé que estas dos líneas son paralelas, ¿sí? Por los ángulos de 90 puedo asegurar eso. Voy a trazar una altura a partir de este extremo y lo que voy a formar es un rectángulo. ¿Se nota el rectángulo? Me imagino que sí. Me imagino que sí. O sea, arriba y abajo, ¿listo? Arriba y abajo, acá vamos a poner A, B, C, acá vamos a poner D, E, abajo me vale B. Abajo me vale B. Claro, ¿no? En un rectángulo los lados opuestos son iguales. Ahora, si nosotros prolongamos esta línea, ¿listo? Si nosotros prolongamos esta línea hacia este punto, ¿ok? Generamos lo que es el teorema de los puntos medios. Acá también va a ser 90. Y esa línea va a ser paralela a las dos bases, ¿no? Listo, le ponemos un punto H. Este segmento va a ser igual a este otro segmento, porque como le menciono, acá es punto medio, acá también va a ser punto medio. Y pues en este triángulo, ¿sí?, se observa la regla de la base media. Creo que se visualiza, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más claridad, no sin antes colocarle aquí obviamente D, porque, bueno, es un rectángulo, arriba abajo mide lo mismo. Entonces vuelvo a repetir, en este triángulo que se observa por acá, un momentito para que se visualice mejor, en este triángulo que se observa por acá, triángulo rectángulo, pero bueno, puede ser en cualquier triángulo en sí, puedo utilizar la regla de la base media. Entonces vamos a decir por la base media. Utilizando la regla de la base media, ¿listo? Utilizando la regla de la base media, podemos afirmar, ¿ok?, que la base, ¿listo?, dividida entre 2 me permite conocer la unión de puntos medios. ¿Ah? O en otras palabras, ¿no? En otras palabras, de manera práctica, ¿no? De manera práctica, podemos concluir que si nosotros duplicamos la medida de unión de puntos medios, o sea, el doble de esta medida, el doble de b más x, se va a obtener pues la base, ¿no? La base b más a. Es lo que se puede concluir. Entonces acá tendría 2x igual a ¿cuánto? 2b, porque multiplicamos acá, sería 2b, va a pasar a restar aquí. Sería b menos 2b más a. Y haciendo la operación tendríamos ahí a menos 2, a menos b. Ajá, a menos b tendríamos. Y este valor 2 que se encuentra aquí delante del x va a pasar a dividir. Y al pasar a dividir, nosotros obtenemos que x vale a menos b sobre 2. Y lo que acabamos de conseguir, si te das cuenta, es la misma regla que está aquí arriba. Claro, es la misma regla que está arriba. Entonces, a esto queríamos llegar, ¿no? A decir que no es necesario hacer todo este procedimiento, simplemente la unión de estos puntos paralelos a las bases se obtiene utilizando la diferencia de estos segmentos y divididas entre 2. ¿Ya? Entonces tómelo como una propiedad extra, listo, que lo estamos trabajando cuando tenemos o vemos un trapecio. Muy bien. De esa manera entonces el análisis para los trapecios. Ahora vamos a pasar a un tercer tipo de cuadriláteros, que
¿qué vendrían a ser los paralelogramos? Profesor, ¿y qué tienen que ver los paralelogramos? ¿Qué son los paralelogramos? Los paralelogramos son figuras, ¿listo? De 4 lados que tienen, como el nombre lo indica, líneas paralelas. Por ejemplo, a ver, el romboide es el paralelogramo propiamente dicho. ¿Cómo así? Propiamente dicho. O sea, si yo dibujo, ¿ok? Acá una línea, vamos a ponerla acá, una línea horizontal. Por acá dibujo otra línea horizontal paralela a la línea superior. Y a partir de este extremo trazamos otra línea. ¿Listo? Y luego una línea, una línea similar, pero por acá. Lo vuelvo a copiar. Ahí está. He dibujado, si te das cuenta, líneas paralelas. Le vamos a poner vértices A, B, acá le ponemos C, por acá D, y te das cuenta, como te menciono, que aquí tenemos un cuadrilátero. Este que está acá es el cuadrilátero. ¿Cómo se llama este cuadrilátero? Este de acá se conoce como el romboide. Pero en general, ¿cómo se llama? Se llama paralelogramo, ¿sí? Si nosotros queremos llamarle paralelogramo, lo podemos llamar, ¿sí? Paralelogramo, porque pertenece a esa familia. Pero específicamente, ¿cómo se llama? Se llama romboide. ¿Cuál es la característica principal? Que las líneas paralelas, perdón, los lados opuestos son paralelos. Entonces, puedo asegurar que esta línea con esta línea son paralelas, de igual manera entre esta línea y esta línea son paralelas. ¿Qué se cumple? Además de esto, se cumple que los lados opuestos son iguales, ¿no? Sí, así es, los lados opuestos son iguales. Entonces, acá vamos a aclarar que BC es paralelo a AD. ¿Listo? Además de eso, se cumple que AB es paralelo a CD. Ahí está, son dos líneas paralelas. ¿Qué se cumple adicionalmente? Se cumple que tenemos los ángulos opuestos, van a tener que ser iguales, de igual forma por acá, beta, por acá, beta. Los ángulos opuestos son iguales. ¿Qué me puedes decir de las diagonales? Si tú trazas las diagonales, ¿listo? Si tú llegas a trazar las diagonales aquí, estas diagonales claramente en tamaño no son iguales, no van a serlo. Pero sí podemos decir lo siguiente, que este punto de corte, donde se cruzan, van a generar segmentos iguales. O sea, la diagonal se parte en dos segmentos iguales, pero no tienen la misma medida. Ya tenemos que tener presente eso. Entonces acá tenemos un punto O que le podemos llamar centro. Entonces ahí están. Las diagonales no son iguales, pero tienen un punto de corte llamado centro que divide a esas diagonales en segmentos iguales. Eso para casi todas las figuras que son paralelogramos, ¿ya? Todos los paralelogramos. Ahora, vamos a trabajar con otra figura conocida como rectángulo. El rectángulo, ¿listo? Es aquella figura que es muy conocida, que presenta lados opuestos iguales, es un cuadrilátero equiángulo. Se le dice equiángulo porque sus ángulos, ¿listo?, interiores son iguales y son de 90. Muy diferente, cosa que es muy diferente al romboide. En el romboide tenemos los ángulos opuestos iguales, pero no necesariamente 90. No necesariamente 90. Al igual que en el romboide, los lados opuestos son iguales. ¿Listo? Tiene dos diagonales como cualquier cuadrilátero, solo que al trazar las diagonales, esas diagonales, las dos, tienen las mismas medidas. ¿Ok? A, B, acá tenemos C, D. Entonces acá se cumple que la diagonal AC va a tener el mismo valor que DD. ¿Listo? El puntito que está acá le llamamos centro también, pero el detalle es de que aquí, como las diagonales son iguales, ¿listo? Los segmentos que se forman van a ser iguales, todos sin excepción. Ya, todos sin excepción. Es lo que se va a cumplir cuando tienes un rectángulo. Importante entonces que las diagonales son iguales, hay un centro, ese centro divide las diagonales en segmentos iguales. 4 segmentos iguales en la figura. ¿Listo? Ese es un rectángulo. Muy bien, luego de esto, algo parecido al rectángulo, tenemos el cuadrado. El cuadrado, ¿listo?, lo vamos a dibujar de esta manera. A ver, ahí está. Más grande. Ahí está el cuadrado.
El cuadrado, ¿listo? Es una figura geométrica que presenta todos los lados iguales, ¿no? Todos los lados iguales. Es también, bueno, este es exactamente un cuadrilátero regular, se le podría decir, ¿no? El otro nombre, regular, porque los ángulos son iguales y los lados también van a ser iguales, ¿sí? Todos los lados. Le vamos a colocar aquí A, ¿sí? La longitud, ¿no? A, aquí también A. Y acá, si nosotros le trazamos una diagonal, ¿sí? Una diagonal, lo que hacemos es prácticamente dividir a la figura en dos figuras simétricas. Eso quiere decir que por arriba y por abajo las figuras son iguales, congruentes en palabras prácticas. También quiere decir que el ángulo se divide en dos ángulos iguales. ¿Cuánto vale cada ángulo? Acá cada ángulo necesariamente tiene que ser de 45. Solamente esto ocurre en el cuadrado. En el rectángulo no es 45, 45 y los ángulos son distintos. Pero sí podemos decir que suman 90. ¿Ya? Entonces en un cuadrado ocurre esto. Al momento de trazar la otra diagonal, ¿okay? Al momento de trazar la otra diagonal, formas aquí, listo, un punto llamado centro, al igual que en el rectángulo. Acá vamos a poner un punto llamado centro. Entonces acá hay un punto llamado centro. Entonces acá voy a afirmar, listo, que AC, que es una diagonal, y BD, que es la otra diagonal, pues son iguales en medida. ¿Listo? Puedo afirmar también que O es centro del cuadrado. Podemos decir aquí que este segmento con el de acá, listo, este segmento con el de acá, todos van a ser iguales. Ahora, a diferencia del rectángulo, el ángulo que forman las diagonales nunca van a cambiar, siempre me van a dar una cantidad. El ángulo que forman las diagonales es de 90 grados. Ahí está. Es importante esto entonces, el ángulo que forman las diagonales es 90 grados. Y pues por acá van a aparecer más ángulos de 45. 45 acá, al costado también 45 y así sucesivamente. Y con esto puedo también asegurar, listo, que la diagonal, una de las diagonales, bueno, en realidad las dos, van a tener la medida que corresponde al lado del cuadrado. ¿Cómo así? Bueno, no exactamente la medida, sino van a estar en relación a esos lados del cuadrado. Una diagonal me vale a raíz de 2. O sea, el valor del lado, pero multiplicado por raíz de 2, ¿no? Recordando el notable de 45, podemos asegurar eso. ¿Listo? Podemos asegurar eso. Entonces, de esta manera podemos garantizar algunos valores que se dan en el cuadrado. ¿Listo? Esta es la característica principal las características principales para el cuadrado. Muy bien. Listo. Ya está el cuadrado. Ahora vamos a trabajar lo que es el rombo. ¿Qué es el rombo? El rombo es algo parecido a un cuadrado, pero solamente en los lados. ¿Listo? El rombo tiene la característica de que, ojo, solamente los lados son iguales. ¿Sí? Solo los lados. Es como que un cuadrado lo han achatado. Estos lados que están acá, todos sin excepción, van a tener el mismo valor, o sea, la misma medida. Esto es un rombo. ¿Listo? Pero si te das cuenta, los ángulos no son iguales. Bueno, todos no son iguales, pero sí podemos asegurar que los ángulos opuestos, o sea, este ángulo con el de acá, van a ser iguales. Este ángulo con el de opuesto que está acá, van a ser iguales. El ángulo que está por arriba, el ángulo que está por abajo, van a ser iguales. Esos sí van a ser iguales. Entonces, a eso le llamamos rombo. Ahora, al igual que las demás figuras, ¿listo? Presenta sus dos diagonales. Y estas dos diagonales lo que hace es dividirse también en un centro. La ventaja del rombo al momento de trazar sus dos diagonales pues es similar a la del cuadrado, o sea, forma un ángulo de 90 grados. Y como te habrás dado cuenta, las diagonales no son iguales. O sea, hay una diagonal mayor y hay una diagonal menor. Acá tengo entonces mi rombo. A veces es un rombo, entonces decimos que AC es mayor que BD, ¿no? Las dos diagonales no son iguales. Pero sí hay un centro, que en este caso sería O. ¿Sí? O es el centro. Y podemos asegurar pues de que esta longitud que está acá con esta de acá son iguales. O sea, lo que está sucediendo es de que ese centro divide a la diagonal en segmentos
iguales. ¿Listo? También lo que sucede acá es que aparecen prácticamente 4 triángulos congruentes. 4. O sea, todos los triángulos que tú ves alrededor, que son 4 a simple vista, son iguales. Van a aparecer con sus mismas características, o sea, los mismos ángulos. Si ponemos alfa y beta, acá serán también alfa y beta, y así sucesivamente. Y con esto estás demostrando que también van a haber ángulos opuestos iguales, ¿no? 4 triángulos idénticos o congruentes se podrían afirmar acá. Esto, bueno, ayuda mucho cuando, por ejemplo, tenemos un ángulo que genere pues un notable, ¿no? Pueden haber notables que me permitan trabajar. Muy bien, ahí tenemos entonces al rombo. Listo, lo vamos a mover un poquitín más acá. Y ya está. Creo que con esto, ¿no? Ahí está, muy bien. Con esto entonces estamos pasando a la figura de los paralelogramos. Entonces, ¿por qué se le llaman paralelogramos a todas estas figuras? Porque las líneas opuestas son paralelas. Paralelas. Ajá. Paralelas acá. Lo mismo ocurre en un cuadrado, líneas paralelas. Por abajo también aquí, paralelas, y así también en el rombo. ¿Ya? También en el rombo sucede lo mismo. Eso viene a ser la familia de los paralelogramos. Muy bien, luego de esto vamos a ver algunas propiedades adicionales que lo vamos a tomar con más que todo como recomendaciones al momento de observar cuadriláteros. Si nosotros, listo, encontramos un cuadrado, en específico que sea un cuadrado, como está en esta posición. ¿Ya? ¿Cómo identifico que es un cuadrado? Pues todos los lados iguales, los ángulos rectos, ¿no? Muy bien, y por uno de sus vértices, imagínate que, bueno, puede estar así, o puede estar inclinado. A veces está inclinado. Siempre que encuentres un cuadrado inclinado, como está pasando por acá, lo vamos a hacer un poquito más grande, y por uno de sus vértices haya una recta, que pase una recta que se extiende, ya sabes, al infinito, ¿no? Se extiende. Una recomendación siempre es trazar, listo, de manera perpendicular desde los vértices consecutivos, inclusive puede ser del tercer vértice también de este cuadrilátero, listo, traces distancias a esa recta, ¿sí? Inclusive por acá, si quieres lo puedes trazar, traza distancias. ¿Por qué? Porque al tener esto, listo, siempre vamos a ganar triángulos conocidos, o sea, en palabras básicas, triángulos congruentes. Y se demuestra fácilmente al momento de ir completando los ángulos. Fíjate que si acá le pongo alfa, por acá le pongo beta, alfa y beta suman 90 y completando a 180, pues falta alfa aquí, porque alfa y beta suman 90, como ya está demostrado acá, más este 90 todo da pues 180, ¿no? Ahí está. Entonces, si frente a beta le pongo una letra A, frente a alfa le pongo B, y a las mismas características en este otro triángulo, pues podemos aprovechar y formar pues figuras congruentes, ¿no? Inclusive tú puedes prolongar, puedes continuar por acá arriba, puedes formar un cuadrado, así es, si es que el problema lo amerita, podrías hacerlo, pero a partir de un cuadrado inclinado se pueden generar más cuadrados, ¿ya? Ahora, no necesariamente esta figura puede estar así, puede estar de costado, ¿no? De costado, de esta manera, puede estar así como lo estás viendo a continuación, y como te menciono, ya depende de uno, o depende del problema si te sirve este procedimiento, ¿ok? Por eso es una recomendación más que una propiedad, ¿listo? Pero por acá hay otras reglas que se van a cumplir, por ejemplo, en un paralelogramo. En un paralelogramo romboide, si tú tienes el centro y tú trazas una línea que pasa por ese centro, se afirma que se van a generar, ¿listo? Un segmento, ¿listo? Dentro de la figura, pero que van a tener los segmentos iguales. Además de eso, se cumple que esta longitud y esta longitud van a ser iguales, de la misma manera que este segmento con el de acá van a ser iguales, ¿no? O sea, las dos figuras acá son congruentes, ¿ya? ¿Qué más? Si yo tengo un cuadrado, ojo, si yo tengo un cuadrado cuyo lado vale 2a, ¿sí? Si yo tengo un cuadrado cuyo lado vale 2a, entonces, ¿cuánto vale la distancia desde el centro hacia el punto medio de un lado? Pues vale la mitad, ¿no? Y eso se demuestra rápidamente con simplemente la prolongación.
Acá sería cada uno igual que este lado 2A, 2A, pero como estamos en el centro sería A y A. ¿Listo? Claro, una demostración básica. ¿Qué más? Si nosotros tenemos un trapecio, no sé si lo ves el trapecio, este trapecio está de costado, echado, donde las bases, ¿listo? Donde tienen líneas paralelas, son estas de acá. Esta de acá es una base, ¿listo? Esta es otra base, menor, mayor, y esta es la unión de puntos medios, ¿no? Ya está. ¿Qué se cumple? Que como acá es punto medio, pues por acá también va a haber punto medio. Y X corresponde a la mediana del trapecio echado. ¿Y cómo se obtiene la mediana? La mediana se obtiene, acá tenemos la regla, la base mayor más la base menor dividida entre 2. Y tenemos entonces para hallar las bases. Muy bien. Ahora, si nosotros tenemos un trapecio, pero exactamente trapecio rectángulo, también se cumple lo siguiente. Atento. En un trapecio rectángulo que tiene dos bases, mayor y menor, ¿listo? Acá arriba mayor, abajo menor. Si ubicamos el punto medio del lado no paralelo, en este caso el punto medio de este lado no paralelo, y trazamos distancias hacia los vértices L y N, esas longitudes necesariamente van a tener la misma medida. ¿Ok? Van a tener la misma medida. Entonces es importante esta regla que está aquí. Profesor, ¿y cómo lo demuestra? Bueno, una demostración básica sería que yo le trace la mediana. Yo le trazo la mediana, ¿qué ocurre? Pues va a ir al punto medio aquí, ¿verdad? Entonces concluyes que este triángulo que está por arriba y el triángulo que está por abajo, ¿qué vendrían a ser? Claro, vendrían a ser congruentes. Si son congruentes, ¿no? Tienen este mismo cateto que es la mediana, tienen este otro cateto común también, ¿listo? El mismo ángulo recto, quiere decir que las hipotenusas van a ser iguales entre estos dos triángulos. De esa manera, entonces se cumple aquí estas reglas. Creo que acá no se llegó a ver la propiedad. Lo vamos a subir un poco. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, EL y EN van a ser iguales, van a tener la misma medida. Muy bien, entonces de esta manera ya estamos revisando esta parte de lo que es cuadriláteros y seguramente ya tenemos que resolver los ejercicios que tienen que ver con este tema. Listo, nos vemos entonces hasta el próximo tema.